¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de herramientas informáticas. Luego de la breve introducción a la planilla de cálculo que vimos en el video anterior, esta vez vamos a observar dos consejos para poder ir trabajando y avanzando en la planilla electrónica de cálculo. Comencemos. Bien, en todas nuestras celdas nosotros podemos introducir datos. ¿Cuáles son los tipos de datos que nosotros podemos introducir? Por ejemplo, datos alfanuméricos. Como su nombre lo dice, son tanto letras como números. Podemos incluir también signos y símbolos. Otro tipo de datos son los netamente valores numéricos, es decir, son valores que nosotros vamos a poder trabajar y poder con ellos realizar cualquier tipo de operación, cualquier tipo de cálculo. Esos son los números. Otro tipo de datos son las fechas y también las fórmulas. Estos los vamos a ir viendo a lo largo de nuestros videos tutoriales. Vamos a ver cómo se comportan estos datos. Vamos a introducir en una celda, por ejemplo, un valor. Apretamos Enter y ahora introducimos una letra. Y apretamos Enter. Lo primero que observamos es que existe una diferencia en la alineación del dato dentro de esa celda. Por ejemplo, los números se alinean a la derecha y el texto se alinea a la izquierda. Bien, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? ¿Qué pasa si nosotros queremos introducir un valor que tenga decimales? Si yo pongo 1.6, por ejemplo, y aprieto Enter, y luego aprieto 1,6 y aprieto Enter, hay una diferencia. Entonces, debemos tener siempre precaución en lo siguiente. Si yo veo algo que está alineado a la izquierda, como la letra, en este caso G, quiere decir que es texto. Es decir, este 1.6 Excel lo interpretó como un dato alfanumérico. En cambio, el 1,6 lo alineó a la derecha, por lo tanto lo interpretó como un valor numérico. Si yo hubiese hecho una operación con esto, por ejemplo, sumar estos dos valores, seguramente Excel me va a decir que hay un error, me va a dar una alerta de error. ¿Y cómo yo encuentro el error? Bueno, una sería esta forma, es decir, ver la alineación y decir, bueno, acá hay algo que interpretó como texto, ¿sí? Entonces tendría que ingresar a esa celda y corregir ese punto por la coma. Aprieto Enter y bueno, ahora sí veo que sí este dato es interpretado como un valor numérico. Este pequeño truco, este pequeño secreto es importante de aquí en más porque nosotros podemos estar trabajando de distinta forma. Podemos estar trabajando desde un celular, como desde una laptop o desde una computadora de escritorio. Hay ciertas diferencias. Por ejemplo, una computadora de escritorio suele tener esos teclados que son grandes, que tienen a la izquierda un teclado un poco más extenso, donde están tanto las letras como los números. Y a la derecha tiene un teclado mucho más chiquito que se llama teclado numérico. ¿Por qué? Porque es muy similar a lo que sería una caja registradora de un supermercado, como también a una calculadora. Es decir, tiene solamente números y algunas operaciones que son las que se usan más cotidianamente. Ese teclado con que cuentan las computadoras de escritorio siempre tienen abajo el punto. Como cualquier calculadora, cuando uno quiere poner un valor decimal, hay un punto. Sin embargo, cuando yo escribo ese punto en
en una planilla de cálculo, bien, en nuestra área de trabajo lo vemos inmediatamente transformado en una coma. Si yo lo escribo con ese teclado chiquito de la derecha, llamado teclado numérico, aunque ponga el punto, inmediatamente la planilla de cálculo me lo muestra y lo interpreta como un valor numérico, es decir, lo muestra con una coma. Entonces, dicho esto, ¿qué cuidado debemos tener nosotros, los que disponemos de un celular, que disponemos de una netbook o que disponemos de alguna notebook o laptop que no cuenta con ese teclado numérico? Bien, que cuando vayamos a escribir con nuestro teclado común, bueno, tengamos la precaución de poner coma y no punto a los decimales. Si nosotros vamos a ser personas que en el futuro vamos a trabajar mucho con planillas electrónicas de cálculo y no disponemos de una computadora de escritorio, va a ser, o les aconsejaría, muy conveniente que compren ese accesorio que es un pequeño tecladito numérico que se conecta a el ordenador que nosotros tenemos. Ahora, si somos personas que rara vez hacemos una planilla o que hacemos una planilla pero no tan frecuentemente, bueno, con nuestro teclado alfanumérico nos vamos a manejar absolutamente bien sin ningún inconveniente. Por último, decir simplemente que cuando estemos trabajando en Excel, lo mismo que cuando trabajábamos en un procesador de texto. En el procesador de texto siempre es conveniente escribir todo el texto y una vez que terminamos, hacerle las modificaciones que queramos hacerle para una mejor presentación. En el caso de Excel sucede lo mismo. Entonces, como vimos, no conviene cambiar las alineaciones, vamos a trabajar toda nuestra planilla y una vez que tenemos nuestra planilla terminada, ahí sí podemos ver qué cosa nos conviene, por ejemplo, centrar, cambiarle la letra o algún tipo de forma que queramos darle a nuestra planilla para una mejor presentación, pero no hacerlo mientras estamos trabajando. Bien, vamos al segundo detalle, al segundo consejo para tener en cuenta de aquí en adelante. No es lo mismo la apariencia de una celda que su contenido. Ya habíamos visto en la introducción algo similar. Miren, habíamos visto que si nosotros escribíamos algo muy extenso, cualquier cosa, y en la celda que continuábamos escribíamos otra cosa, inmediatamente parecía que se perdía cierta información. Sin embargo, habíamos visto que si volvíamos a pararnos en la celda donde habíamos escrito, veíamos que el contenido de esa celda no había desaparecido. En todo caso, aparentemente es como si estuviera la palabra cortada, lo cual solucionábamos simplemente con el ancho de esa celda. Pero no es esto lo que quiero decir hoy, sino diferenciar que no es lo mismo la apariencia que el contenido de una celda. La apariencia, ¿dónde se ve? ¿Por qué se llama apariencia? Porque se ve en el área de trabajo, pero también se ve en la hoja cuando este trabajo es impreso. ¿Sí? Si nosotros imprimiéramos esto que tenemos acá, bueno, saldrían estos valores que están aquí. Sin embargo, esta palabra aparecería impresa cortada, porque esta es la apariencia, y lo que se imprime es la apariencia, no el contenido. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo este valor lo pinto de blanco? ¿Sí? Bien, aparentemente, apariencia, acá no hay ningún valor, no hay nada, no hay ningún dato dentro de esa celda. Sin embargo, si yo estoy trabajando mi planilla electrónica de cálculo en la computadora y hago clic en esa celda, veo en mi barra de fórmulas que sí hay un contenido.
No hay apariencia, pero sí hay contenido. Quiere decir entonces, y se reafirma esta manera de trabajar de Excel, que no es lo mismo la apariencia que el contenido de una celda. Bien, estas son las dos cosas que quería señalarles en este video. Dos cosas que son importantísimas. Una, no hacer modificaciones de formato en nuestra planilla hasta que no la tengamos terminada. Y otra es que no es lo mismo la apariencia de una celda que el contenido. La apariencia es lo que después va a salir impreso, pero el contenido es el contenido real de esa celda. Nada más por hoy. Nos vemos en la próxima. Bye.